Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación, qué partes tiene y por qué es importante para que sigáis el cuatrimestre. Bueno, lo primero es que tenéis que aseguraros que cuando os habéis inscrito en el aula virtual estáis en el módulo correcto. En este caso sería el segundo cuatrimestre del nivel 2.2, es decir, cuarto, en el aula de Sa Pobla, y la materia es lengua castellana y literatura. Esta materia, que es lengua castellana y literatura, pues ya lo veréis ahora cuando explique los contenidos, tiene efectivamente algunos aspectos que tienen que ver más con la lengua y otros con la literatura. El documento que tenéis delante y que se titula Resumen de la programación, en realidad lo que es mi contrato con vosotros. Yo mediante este documento me comprometo a evaluaros de unas cosas determinadas en un momento determinado y siguiendo unas pautas concretas. Si en algún momento yo me salto este documento que tenéis aquí y no lo he consensuado con vosotros y no os lo he anunciado, me podéis poner una reclamación porque he roto el contrato. Esperemos que no pase, ni lo uno ni lo otro. Bueno, estos contenidos que os he dicho que son de lengua castellana y literatura están divididos, como veis al principio, en 3 unidades. En la primera nos vamos a centrar en el texto periodístico, después hablaremos de la literatura en el siglo XIX y en concreto veremos cuáles son las características de la literatura del romanticismo y del realismo. En el apartado de sintaxis vamos a revisar la oración simple que visteis en tercero y vamos a introducir ya contenidos de la oración compuesta. En este caso vamos a hablar de las coordinadas y subordinadas. Empezaremos también con el uso de los signos de puntuación, vamos a hacer un repaso sistemático de los mismos y en la unidad 1 lo que vamos a ver va a ser el punto, la coma y el punto y coma. ¿Qué veremos en el tema 2? En el tema 2 hablaremos de la publicidad, del lenguaje que utiliza la publicidad, de la literatura, vamos a hablar de la literatura de principios del siglo XX hasta la Guerra Civil. Ya os explicaré cómo la Guerra Civil supone una ruptura para lo que había venido siendo hasta entonces el transcurso de los movimientos literarios en España. Después de sintaxis continuaremos con la oración compuesta y hablaremos de las subordinadas adjetivas y sustantivas y acabaremos con el uso de los signos de puntuación con aquellos que nos faltan, que serán los 2 puntos, los puntos suspensivos, los paréntesis, el guión, la raya y los signos de interrogación y exclamación y las comillas. Creo que no me ha dejado ninguno. En el apartado 3, ¿de qué hablaremos? Bueno, hablaremos de los textos prácticos que necesitaréis para desenvolveros en el mundo laboral. Hablaremos de la entrevista de trabajo, hablaremos también de cómo se redacta un currículum y una carta de presentación o de motivación que tiene que acompañar siempre al currículum. Dentro de la literatura, de lo que hablaremos será de la literatura desde la Guerra Civil Española, es decir, terminaremos de ver el siglo XX y nos adentraremos también un poco en el siglo actual, en el XXI. Terminaremos la sintaxis con la subordinación adverbial, que es lo último que nos queda de oración compuesta. Y en ortografía hablaremos de cuándo utilizamos los 4 porqués que se utilizan en castellano, que existen en castellano. ¿Cómo vamos a ver esto temporalmente? Bueno, pues temporalmente lo vamos a ver de la siguiente manera. La primera unidad irá desde el 17 de febrero hasta el 27 de marzo. Estos son unas 15 sesiones, digo unas 15 porque es probable que haya algún día de alguna actividad extraescolar, que no tengamos clase, pero bueno, más o menos 15 sesiones. La unidad 2 la haríamos desde el 29 de marzo hasta el 8 de mayo, que es el día que tenéis el examen de la unidad 2. La unidad 3 sería del 10 de mayo hasta el 12 de junio. Si el 12 de junio ya lo tenéis todo aprobado y os habéis presentado todos los exámenes, ya está terminado el módulo. Para la lectura he dedicado o he programado 2 sesiones. Una sesión va a ser de presentación de la lectura, os voy a hablar del libro, bueno, de la obra de teatro y os voy a situar, incluso a lo mejor si nos da tiempo vamos a empezar a leer algo de la obra de teatro y después ya os diré qué día y luego el 24 de mayo va a ser el día que vais a tener que hacer la prueba de la lectura, luego os explicaré de qué manera. Si no habéis podido hacer alguno de estos exámenes, por alguna razón, vais a tener la oportunidad de hacer ese examen que os falta el 15 o el 16 de junio, ya os diré la fecha exacta. Y si no habéis podido hacer los exámenes o los habéis suspendido, tenéis la oportunidad de hacer un examen final que va a ser el 20 o el 21 de junio. También ya desde dirección nos dirán la fecha exacta, pero eso es para que os planifiquéis. Metodología, tenemos 3 clases semanales, voy a intentar que cada semana hagamos un poco de práctica en forma de algún ejercicio, de alguna puesta en común o de algún comentario.
aunque la verdad es que básicamente va a ser teoría. Pensad que vosotros en 3 meses, un poquito más de 3 meses, hacéis todo lo que se hace en un curso escolar en cuarto de ESO en 9 meses. Entonces sí que es verdad que vamos un poco a contrarreloj, pero las 3 horas semana les dan para hacer algunas prácticas. Sobre todo lo intentaré en la parte de sintaxis, que será probablemente la que más os cueste, y la asistencia no será obligatoria, excepto para la realización de los exámenes. Eso sí que no van a ser online. Respecto a si conviene o no conviene asistir, mi consejo es que sí asistáis a clase tanto como podáis. Primero, porque hacéis grupo y siempre es mejor si estáis con los compañeros. Segundo, porque si tenéis una duda, no es lo mismo consultársela a la profesora en directo en el momento que te surge la duda, que luego esperar a mandarle un WhatsApp o un correo electrónico. Pero si no podéis venir a clase, no queréis venir a clase, os vais a encontrar con las clases grabadas. Vais a tener siempre vídeos que os van a ayudar a la hora de repasar la teoría y a la hora de preparar la materia. Recursos y material. Es enseñanza presencial, entonces el aula virtual no es absolutamente obligatoria, pero sí que es altamente recomendable y sobre todo es necesaria para la entrega de actividades. Si decidís seguir alguno de los itinerarios de actividades de los que hablaremos ahora, es obligatorio que la entrega sea a través del aula virtual. Además de todo eso, los contenidos de cada unidad, es decir, las 3 unidades, los 3 temas, los vais a encontrar en el aula virtual en forma de libro digital y yo los voy a imprimir en forma de dossier. Aquí dice si el alumno lo solicita, pero aunque no lo solicitéis, voy a imprimir un dossier para cada uno de vosotros, los voy a repartir en clase y si el día que yo los he repartido en clase no habéis venido, siempre vais a tener el dossier en el archivador gris que está justo antes de entrar al despacho de dirección y a la sala de profesores. Allí lo podéis recoger y así pues no importa que imprimáis en casa, que no conviene que imprimáis en casa, que sale más caro. El libro de lectura es Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, aunque aquí yo os recomiendo bien la edición de Austral, bien la edición de Vicen Vives. Vais a ver que en el apartado de lectura la tenéis subida en forma de PDF. Entonces, si no la queréis comprar o no queréis ir a la biblioteca a buscarla, que seguro que en la biblioteca la encontráis, la tenéis fácilmente accesible a través del PDF. Criterios de corrección. Esta es una asignatura de leer y escribir, y de leer y escribir bien. Entonces, se trata de presentar bien las cosas y se trata de no hacer faltas de ortografía. Os puedo descontar, como dice aquí, hasta 2 puntos por faltas, hasta 2 puntos. ¿Quiere decir eso que os vaya a descontar siempre 2 puntos? No. Quiere decir que voy a ser un poquito más flexible al principio del cuatrimestre y que al final del cuatrimestre voy a ser más estricta, porque lo que quiero ver es mejora, evolución y preocupación, que no os da igual escribir con 40 faltas. Si en algún momento os pido algo escrito, que van a ser básicamente los exámenes, pues evidentemente márgenes, formato de letra adecuada, pulcritud, bueno, sangría. Sangría es esto de empezar hacia adentro, por si acaso no lo sabéis. Y si es a través del aula virtual, pues eso, un tamaño de letra adecuado, en fin, aquellas cosas que son básicas y que son de sentido común. Esto respecto a lo que vamos a hacer y a la metodología. ¿Cómo os voy a evaluar? Primero, ¿a través de qué os puedo evaluar? Que no quiere decir que os evalúe a través de todos estos instrumentos que tenéis aquí, sino que estos son diferentes oportunidades o diferentes opciones que vosotros tenéis. Podéis hacer actividades. Estas actividades las vais a tener que hacer utilizando únicamente el aula virtual. Solamente de forma absolutamente excepcional y por alguna causa muy justificada os voy a permitir entregar algún papel, pero todo va a tener que ser a través del aula virtual. También vais a hacer exámenes parciales o podéis hacer exámenes parciales, uno por unidad. Ya sabéis también que si faltáis alguno rellenando un papel podéis venir a hacer la convocatoria especial. Bueno, ya sabéis que si copiáis os pongo un 0, eso es lógico. Y después también tenéis una prueba de lectura. Para la prueba de lectura vais a poder elegir 2 cosas. Vais a poder hacer un examen escrito. Tenéis un modelo en el apartado de la lectura. Tenéis ahí un modelo de examen y el examen que os voy a poner va a ser muy similar. O el mismo día del examen, pero a las 4, que no tenéis clase, podríais hacer una presentación oral. También tenéis explicado en el apartado del aula virtual cómo tiene que ser la presentación oral. Vosotros elegís. ¿Que no queréis hacer nada de todo esto o que no habéis aprobado mediante todo esto? Pues todavía tenéis un examen final
al examen final podéis venir si estáis suspendidos, pero también si queréis subir la nota. Si os habéis quedado con una nota y no estáis muy contentos, también podéis venir al examen final. Y siempre os voy a mantener la nota más alta. Nunca os voy a bajar la nota, aunque el examen final no se haya ido muy bien. Criterios de calificación. Os pondré nota en el boletín si habéis venido a la mitad o más de los exámenes. Si solamente habéis hecho un examen en todo el curso, os vais a tener un no presentado, excepto que sea el examen final. Si no, os voy a poner nota. Y después podéis seguir diferentes itinerarios, y esto es como un construye tu propia aventura. Cada uno puede decidir qué itinerario quiere en función de si queréis trabajar más, si tenéis más tiempo para dedicarle a la asignatura, si queréis ir a por más nota, podéis hacer lo que queráis. En primer lugar, ¿cuál es el itinerario que yo recomiendo siempre? El itinerario A. Luego os explicaré la diferencia entre la 1 y la 2. ¿Por qué yo recomiendo el itinerario A? Porque es el que en los exámenes parciales, la nota, el peso de los exámenes parciales es solo un 40%. Las actividades valen un 40% y luego la lectura, en forma del examen o de la exposición oral, vale un 20%. ¿Por qué recomiendo yo este itinerario? Mirad, porque los exámenes solo valen el 40%. Eso os quita muchísima presión para las pruebas escritas y además de que os quita mucha presión, os permitiría, por ejemplo, y se da el caso cada cuatrimestre, suspender todos los exámenes y aprobar la asignatura. Además de todo esto, si hacéis las actividades, que ya os digo que valen tanto como los exámenes, el 40%, si hacéis las actividades, hacer las actividades os prepara para después afrontar los exámenes con más garantía. Ahora, por ejemplo, en la primera actividad tenéis que escribir una noticia. Si habéis hecho la noticia, la habéis entregado, yo os la he corregido, habéis visto dónde os habéis equivocado y el día del examen os pongo que escribáis una noticia, os va a resultar mucho más fácil que si no habéis escrito ninguna noticia y el día del examen os hago escribir una noticia. Entonces, las actividades, repito, primero, quitan presión sobre la nota que tenéis que sacar en los exámenes y segundo, os ayudan a preparar los exámenes. Respecto de las actividades, hay 4 actividades evaluables en cada unidad. Hay algunas actividades que son más de escribir, hay algunas que son tipo test y siempre la última actividad es resolver un modelo de examen que también os ayuda para preparar la prueba escrita. Y además en cada unidad hay 4 o 5 actividades de refuerzo que normalmente son cuestionarios que esas sumarían un punto más a la calificación final. ¿Qué significa esto? Significa que en teoría podríais sacar un 11 en la asignatura, porque yo os haría una media con los exámenes parciales, las actividades evaluables y las de lectura, y si por ejemplo ahí os sale un 7,1 y además habéis hecho las actividades de refuerzo, de las de refuerzo tenéis un 5, eso es un 0,5 porque es un 10%, entonces un 0,5 que yo sumaría al 7,1 os saldría un 7,6 y os pondría un 8 en las notas. No es obligatorio que hagáis todas las actividades de refuerzo, podéis hacer algunas, porque ya os digo, la media siempre os va a favorecer. ¿Que no queréis hacer actividades porque no tenéis tiempo, no tenéis ganas o lo que sea y os van muy bien los exámenes? Ningún problema. Exámenes, 80% para los 3 exámenes de materia y 20% para el examen de lectura. Si optáis por el itinerario de exámenes, de la lectura no podéis hacer evaluación oral, presentación, sino que tenéis que hacer examen escrito. Imaginaos que habéis hecho las actividades y que no habéis aprobado. Es un caso muy raro, pero en algún caso se podría dar. En ese caso, mi consejo es que siguierais el itinerario C1. El examen final valdría el 80% de la nota y las actividades que hayáis hecho os las voy a contar hasta con un 20% en la nota final. Si no queréis hacer actividades o no habéis hecho actividades y no habéis aprobado o no habéis venido a los parciales, podéis hacer directamente el examen final, 100% de la nota. Respecto de las notas que os van a salir por los diferentes itinerarios, no importa que las calculéis vosotros, yo las calculo y os las digo. Y os voy a poner siempre la nota más alta. Imaginaos que a alguien por el itinerario B le saliera una nota más alta que por el A pesar de haber hecho todas las actividades. Yo le voy a poner la nota del itinerario B, siempre la que os sea más favorable. Y también, como ya os he anunciado, siempre que, porque lo he dicho antes, por ejemplo, en el caso del 7,6, siempre que la nota tengáis 0,5 o más, redondeo a la unidad. Es decir,
Un 7,5 es un 8, pero un 7,4 es un 7. En algún sitio hay que poner el límite. Entonces redondeamos como en los euros, a partir del 0,5. Vale, otras consideraciones. Fijaos que esto está en rojo porque esto es importantísimo. A ver, si en algún momento me intentáis colar en las actividades como vuestro algún texto, alguna respuesta que no es vuestra, de algún libro, de otro alumno, de internet o de cualquier otra fuente, estáis plagiando. Y si os pillo plagiando, os voy a poner un 0 en la actividad y automáticamente os saco del itinerario de actividades. ¿Eso significa que suspendéis? No. Eso significa que vais a ser evaluados única y exclusivamente con los exámenes. Hayáis hecho las actividades que hayáis hecho. Por tanto, cuidado. Copiar de internet es copiar. Aunque no tengamos esa conciencia, porque parece que lo de internet es de todo el mundo, lo de internet tiene autor, y entonces le estáis robando cuando lo estáis utilizando sin citar la fuente. Por tanto, no os podéis inspirar, podéis leer, podéis documentaros, pero a la hora de la verdad sois vosotros los que tenéis que redactar. Aparatos electrónicos, móviles, ordenadores, tablets, etcétera, solamente con mi autorización, esto es lógico. Y después, para poneros en contacto conmigo, además del chat del aula virtual, si vais al aula virtual y entráis en el aula virtual, vais a ver que aquí, exactamente aquí, veis que tenéis una burbujita. Esta es la burbujita del chat. Clicando aquí me enviáis un mensaje a mí directamente, no lo ve nadie más que yo. Entonces, además del chat y también del correo electrónico que también encontráis aquí en el aula virtual, ¿sí? Os podéis poner en contacto conmigo a través de este teléfono que tenéis aquí, lo podéis anotar, es mi teléfono del trabajo, no es el teléfono particular. Entonces me podéis enviar un WhatsApp, mejor que no sean notas de voz, por favor, que sea un mensaje escrito. Entonces me podéis enviar un WhatsApp el día y la hora que queráis, luego yo os lo responderé el día y la hora prudencial, para cualquier duda, para cualquier objeción, para cualquier aclaración. Y si no, también tenéis aquí mi correo electrónico. Este es un correo electrónico diferente del aula virtual. Además de todo eso, tengo una hora de atención para vosotros, que son los miércoles de 4 a 5, pero tengo también más horas, que estoy en el CEPA y que no tengo clase. Entonces, si en cualquier momento queréis consultarme algo o decirme cualquier cosa, nada, me mandáis un mensaje y quedamos. ¿De acuerdo? Os queda muy poquito para titular, entonces, venga, empujón final, que esto ya está hecho.